Ruth, cuéntenos desde su experiencia, desde su conocimiento, desde las vivencias que ha tenido en el área de la salud, ¿cómo podría, cuál sería su concepto, cómo podría denominar el servicio que hoy se presta en materia de salud a los usuarios de las diferentes EPS o IPS? Bueno, el servicio que se presta no es el mejor, ni es para lo que está proyectado lo que se llama el sistema de salud o ley 100. La ley 100 está dada para que nos cubramos, para que con el aporte de cada uno nos cubramos unos con otros el sistema de salud y un sistema de salud de acuerdo a las necesidades de cada usuario. Desafortunadamente, en los servicios de contratación de las EPS, que son las entidades promotoras del servicio, que son las entidades que captan el recaudo que aporta cada usuario y lo distribuye y lo subcontrata con las IPS, que son los institutos prestadores del servicio de salud. Entonces, en esas subcontrataciones se van desmejorando lo que se quiere con la ley 100 y con la calidad del servicio. Por eso nosotros vemos tantas desigualdades en prestación de servicios, tantas negaciones, tantos usuarios peleando porque no me asignaron una cita, porque no me asignaron un medicamento, no me entregaron, porque no me pudieron dar una orden de un examen, porque no me remitieron a un especialista, porque el sistema se va de pronto en subcontrataciones que no permiten la feliz prestación de servicios como debe ser. Ese es como un marco general, ¿cierto? Me hablas de esa subcontratación y de ese gran trayecto que sufre un servicio, sí, para poder llegar a que el servicio le llegue al usuario. Sí. Y como un gran recorrido pues entre la parte administrativa. Ese recorrido, ¿qué afectaciones tiene al final en el usuario? Bueno, de pronto, ¿qué sucede con el sistema de salud y con el usuario? Cuando una EPS, que es la entidad que debe regular y manejar los servicios y autorizar los servicios, subcontrata. En esos subcontratos, pues hay rubros de dinero que se le dan a la persona que hace el contrato. ¿Qué sucede? La EPS como entidad prestadora pues debe tener una utilidad para manejar su parte administrativa. Cuando esta EPS subcontrata con las IPS, la IPS que recibe ese subcontrato también debe tener una rentabilidad para manejar su parte administrativa. Desde luego, cuando uno hace una subcontratación, pues hay un margen de prestación de servicios. ¿A qué se refiere eso? Yo subcontrato una capitación, por decir algo, de 2.000 usuarios. Y de esa subcontratación a mí me debe quedar un margen de utilidad para pagar mis médicos, para pagar mis enfermeras, mi personal administrativo. Entonces, ¿en dónde se desmejora el servicio? Cuando yo esa contratación la manejo de una manera que me quede más rentabilidad a la IPS de lo que yo puedo ofrecer con esos recursos a los usuarios. Entonces ahí empieza a flaquear el servicio. ¿Por qué? Porque se empiezan a negar exámenes, se empiezan a negar citas prioritarias o citas a corto plazo, se empiezan a negar remisiones a especialistas, porque la parte de equilibrio económico debe estar latente para que la IPS pueda funcionar. Entonces, generalmente, cuando esos recursos son mal administrados, se quiere ganar una rentabilidad mayor a la que se tiene presupuestada y se recorta entonces en servicios. Al médico lo limitan porque al médico le dicen usted no puede formular más de tantas cosas porque dentro de toda la contratación hay auditorías médicas y auditorías administrativas. Entonces, en la auditoría médica le revisan al médico sus historias, su formulación, su generación de órdenes, su generación de remisiones. Entonces le dicen, doctor, ¿usted por qué me está generando tantas órdenes?
¿usted por qué me está generando tantas remisiones? ¿Usted por qué me está generando tantos medicamentos? ¿Usted por qué está enviando tanto al laboratorio? Entonces al médico en ese momento lo restringen, le dicen usted debe formular hasta tanto tope, debe formular hasta tantos exámenes para que haya un equilibrio en la parte económica. Si nosotros pudiésemos mirar la ley 100 como un equilibrio donde todo se maneje adecuadamente, donde todo se maneje, que la rentabilidad sea la que el Estado le está diciendo al prestador de servicio, usted tiene derecho, por decir algo, a una rentabilidad del 40%, estaríamos funcionando todos bien. Pero yo creo que para nadie es no podemos tapar el sol con un dedo diciendo que la gente está ganando más de lo que se tiene asignado para ganar. Ahí es donde decimos que están los pulpos de los manejos de las contrataciones en salud. Un usuario, ¿por qué tiene que apelar a una tutela? Porque un usuario tiene el derecho a la prestación de un servicio y como por el derecho no se lo asignan, tienen que apelar a una tutela, donde la tutela le dice en el artículo tal de la ley tal está designado que el señor Pepito Pérez tiene derecho a tal servicio. El caso de los ancianos con los pañales, el caso de los pacientes terminales con las terapias y los procedimientos que les tienen que asignar. Generalmente les dicen no, tiene que ir a un comité, no, tiene que ir a un estudio de comité médico y le demoran 15, 20, 30 días una orden cuando ese usuario tiene derecho a que la orden se le entregue inmediatamente. Cuando esta orden entra a un comité y lo devuelven, es donde el usuario dice, tengo que tutelar para poder exigir mis derechos. Y el juez generalmente falla a favor del usuario porque tiene la razón, porque tiene el derecho de los servicios. Entonces ahí es donde se nos está quedando enredada el excelente servicio que se puede prestar con la ley 100, porque si lo miramos al pie de la letra, es un servicio donde todos nos cubrimos a todos, donde yo pago para que el día que yo necesite un servicio lo pueda recibir, pero donde yo también pago para que ese usuario que está requiriendo un servicio también lo pueda tener. Entonces todos nos cubrimos a todos. Esa es como la esencia de la ley 100. Yo pago porque todos nos cubrimos a todos. Generalmente la persona dice, yo pago 120.000 pesos mensual y por eso tengo que ir al médico porque a mí me tienen que devolver esos 120 que yo pago mensual. Eso es una mala cultura de un usuario. Yo pago 120.000 pesos porque yo tengo derecho a un servicio de salud, pero ojalá que nunca lo llegue a necesitar porque mi salud es vital, porque estoy muy bien. Pero el día que yo lo llegue a necesitar, tengo derecho a que me presten ese servicio. Es el caso por lo menos de una hospitalización de urgencia, una cirugía de urgencia. Yo durante un tiempo pagué mis servicios, pero el día que yo necesite esa cirugía de urgencia, pues a mí me la asignan y no tengo que sacar un peso en mi bolsillo. Esa cirugía puede costar 5, 10, 15, 20 millones, pero a mí me la cubre. Porque, perdón, ahora que mencionas eso, particularmente un procedimiento, ¿por qué en algunos de los casos escucha uno en los pasillos, uno hace ejercicio de observación en las EPS, en las clínicas, en los hospitales, y a las personas se les ha dicho, después de la junta, después de todo un procedimiento, no, esta cirugía no se la vamos a cubrir, esta no se la cubre el POS? ¿Qué hace el paciente? Si ha venido pagando de forma juiciosa. Vamos a hablar en el caso hipotético de un paciente, de un usuario que ha cancelado juicioso sus cuotas, sus pagos y necesita el servicio. Bueno, dentro del POS o dentro de la ley hay algunos parámetros de cubrimiento. Cuando yo ingreso por primera vez al sistema de salud, yo tengo que tener un mes de servicio de urgencias que no me cubre todavía una hospitalización o una cirugía porque yo no le he aportado al servicio. Cuando yo llevo más de 2 meses aportándole al servicio, ya tengo cubrimiento de mi consulta de primer nivel, mi consulta básica, mi consulta externa, tengo derecho a estos servicios.
cuando yo ya he sido un aportante de más tiempo, de más años, entonces yo tengo derecho a cubrir todo lo que el servicio de salud me ofrece. ¿Por qué muchas veces rechazan o el comité dice no se le cubre? Porque el manejo financiero dice esto es una cirugía de alto costo, esto es una cirugía que tiene tantos, que es muy costosa para la EPS y el usuario lleva un año solamente aportando. Ahí es donde el usuario debe reclamar sus derechos, dice mira yo le he cotizado al servicio de salud y yo quiero saber hasta dónde tengo el derecho de recibir mis servicios de salud. Ahí es donde entran las tutelas a jugar, ahí es donde entra el juez a mirar todo lo que es lo menudo de la ley sin decir si el usuario tiene o no tiene derecho. Pero no es tampoco un secreto en el que las personas presentan su recurso administrativo, jurídico, y ese mismo proceso tiene también sus tiempos. Mientras ese tiempo se prolonga, más el tiempo que él solo tramitó antes del recurso, luego el tiempo después del recurso, entonces viene una serie de tiempo, una sumatoria de días, de semanas, de meses en el que el paciente y su salud desmejora considerablemente. Sí, eso es muy cierto. Eso se está viviendo actualmente en nuestro sistema de salud. Estábamos como retomando y viendo como esa atmósfera en la que circulan los usuarios, los médicos, las EPS y las IPS. Al final de esta nube en la que tenemos que abrirnos camino los usuarios, reclamando un derecho. Has tenido la oportunidad de estar en la parte administrativa. Estás como usuario. Ahora estás en la parte privada. ¿Cuál sería la conclusión? ¿Cómo es si podríamos decir que la salud está deshumanizada o no? Completamente deshumanizada. ¿Por qué? Encerremos en un todo lo que es el servicio de salud. Ya lo había dicho antes, el servicio de salud es todos pagamos para prestarnos el servicio a todos. Es muy interesante y muy bueno aplicarlo como está escrito, y para lo que está escrito los manejos de los buenos servicios de salud se desvían por las subcontrataciones porque los recursos se van disminuyendo para poder prestar un excelente servicio. Los médicos están sometidos a unos parámetros que le dan los directivos de las EPS o IPS en donde ellos trabajan. Los desvalorizan como médicos, como personas con una profesión, con una excelente profesión y unos excelentes seres humanos, y desafortunadamente ellos deben trabajar como personas mecánicas muchas veces con el usuario. ¿Para dónde vamos con la salud? No sabemos porque el sistema cada día se deteriora más. Como usuarios, como prestador de servicio privado, pues tiene uno la ventaja de ofrecer un excelente servicio, ser más humano con el usuario o con el paciente que solicita la cita, de pronto ser un poco más abierto en el sistema del servicio que se presta, que el usuario debe sacar recursos propios, sí, y más grandes que lo que es el aportar a una EPS. He tenido y he vivido personalmente la situación de ir a solicitar un servicio, de tener una negación, de apelar a una tutela. He tenido que hacerlo por el derecho que me representa recibir el servicio de salud. Yo pienso que deberíamos como ciudadanos retomar
qué es el servicio que nosotros queremos, cómo lo van a contratar, cómo se va a subcontratar y cómo se van a manejar los recursos para que podamos tener un excelente servicio de salud. Lo que está escrito se puede aplicar siempre y cuando los recursos sean bien manejados. Nosotros deberíamos tener un excelente servicio de salud y que las IPS y las EPS y los servicios médicos también tuvieran un enfoque con el paciente, con el usuario, de crear un estilo de vida diferente y de que tenga conciencia de cómo se deben utilizar los servicios. Porque aquellas personas que no están haciendo nada se levantan y dicen, hoy, ¿qué voy a hacer? Voy a pedir una cita médica. En eso utilizo el tiempo. Eso es una mala utilización del servicio. Enseñar al usuario a un estilo de vida saludable, a estar bien. Ojalá que nunca se enferme o no tenga la necesidad de requerir a un servicio médico por X o Y enfermedad. Es mejor capacitar a todas las personas, a todos los seres humanos, a los usuarios a tener calidad de vida. Calidad de vida es estar sano, es alimentarse sanamente, no es comer manjares ni llenarse por llenarse, es alimentarse saludablemente, es hacer ejercicio, es tener calidad de vida emocional, física, en todo el sentido de la palabra, es hacer calidad de vida y educar sobre eso, hacer mucho énfasis en los programas de promoción y prevención. Es más fácil prevenir que curar, es más fácil enseñar que lamentarse. Entonces yo pienso que el sistema de salud debía fortalecer muchísimo los programas de promoción y prevención, pero realmente unos programas que enseñen al usuario, que enseñen al ser humano cómo prevenir. Es muy fácil prevenir y es muy costoso curar. Mencionabas algo particular sobre eso. O sea, sí podemos tener un servicio de salud excelente con lo que aportamos. Vamos a hablar de los aportes de un mínimo, una estandarización, un aporte mínimo. Con ese aporte